El título inicial, cuando me invitaron a participar en este curso, el título inicial que di era el de Pintura, Literatura y Violencia Política en la España del siglo XIX, pero después de ver un poco el programa de todo el curso, me pareció que era mucho mejor y de hecho, en ese sentido se habían puesto en contacto conmigo para que interviniera, que era mejor que hablase más de cuestiones históricas y que entrase menos en la cuestión de la pintura. De todas formas, voy a hablarles sobre todo del siglo XIX español y de la violencia, y en especial la violencia generada por las guerras civiles. Hablaré algo de literatura, menos de pintura, si quiero decir alguna cosa, pero, insisto, me parece que hablar de Goya, como pensaba hacerlo en un curso, y de algunos otros pintores en un curso en el que verdaderos especialistas en esos autores van a intervenir, que no era lo más conveniente, y en ese sentido, por lo tanto, me centraré mucho más en la cuestión de la violencia política y un poco hablaré de literatura e, insisto, diré alguna cosa de pintura, pero muy rápidamente. En cualquier caso, una mirada a la pintura del siglo XIX en España o una lectura de las novelas del mismo siglo en nuestro país ponen de relieve la importancia de las guerras de todo tipo y de la violencia política, y piensen en pinturas muy conocidas, sean el 2 de mayo, el 3 de mayo de Goya, o también algunos de los desastres de la guerra, o, para citar otra pintura importante del Museo del Prado, piensen en el fusilamiento de Torrijos y sus compañeros de Gisbert. O, si pasamos al terreno de la novela, piensen en los episodios nacionales, esos episodios nacionales de Pérez Galdós que permiten sacar el título también del curso, unos episodios nacionales que empiezan a publicarse en 1873 en una España inmersa en conflictos múltiples o en guerras y conflictos múltiples, la guerra carlista por una parte, las revoluciones o las revueltas cantonales por otra, una guerra colonial, esa pequeña guerra de Cuba, etcétera, etcétera. O, pasando también al terreno de la novela, piensen, por ejemplo, en otra de las grandes novelas del siglo XIX, publicada en 1897, Paz en la guerra, de Miguel de Unamuno. Estas pinturas y estas novelas se pintaron y se escribieron en una época marcada por la violencia política, y para representar al mismo tiempo o acercarse a una época pasada o presente en la que esa violencia fue esencial. Una época de violencia y guerras, y por encima de todas las guerras, yo diría, de una época de guerra civil. Y esa es un poco la propuesta que les hago y que intentaré desarrollar en el tiempo que tengo, es presentarles la idea del siglo XIX español, como mínimo entre 1808 y 1876, como una larga guerra civil, es decir, como un periodo en el que España vivió o padeció una larga guerra civil. Es cierto que en España la denominación guerra civil ha sido aplicada contemporáneamente casi exclusivamente al conflicto de 1936-1939. Se trata de la Guerra Civil Española, en ese caso con una G y con una C mayúsculas. Sin embargo, la guerra civil abierta o en estado latente constituye asimismo la espina dorsal del siglo XIX español. El olvido, pero esa característica o esa espina dorsal del siglo XIX español, la guerra civil, ha sido
olvidada o bien ocultada en muchas ocasiones. El olvido o disimulo de este carácter fratricida de buena parte de los afrontamientos armados de aquella centuria creo que tienen que ver mucho con los siguientes argumentos generales y también generalizables a otros países. En primer lugar, el ennoblecimiento del pasado y la voluntad de evitar alusiones evocadoras del fratricidio y, de esa manera, conjurar el peso de su memoria o de su historia. Y piensen, por ejemplo, en una denominación como Guerra de la Independencia, otorgada en España a los acontecimientos de 1808-1814. Esa denominación, como muchas de las otras guerras de independencia en muchos otros países, sea en el siglo XIX, sea en el siglo XX, esa denominación no consigue esconder que, junto a una lucha contra el extranjero, en este caso concreto los franceses, tuvo lugar también una intensa pugna interna. Es decir, las dos cosas al mismo tiempo. Es una guerra exterior, una guerra contra los franceses, pero también un conflicto interno, los inicios de una guerra civil. Julián Marías, en ese sentido, aludió en alguna ocasión al gran equívoco de la Guerra de la Independencia. Sería ese equívoco entre guerra interna y guerra externa. Y en ese sentido, por ejemplo, para volver sobre esa idea o para ver esa complejidad de la Guerra de la Independencia, se puede pensar, evidentemente, podemos pensar en cualquiera de las pinturas y grabados de Goya. La mayor parte es cierto, y si pensamos en el 2 de mayo y en el 3 de mayo, que estamos ante enfrentamientos de españoles contra el ejército napoleónico. Hay también algunos grabados, algunas escenas, por ejemplo, algunas escenas de los desastres que nos llevan claramente a pensar en esa complejidad, en la no posibilidad de reducir la Guerra de la Independencia a un solo conflicto con extranjeros, en este caso con los franceses. Piensen, por ejemplo, en los desastres número 28 y 29, Bárbaros y Lo Merecía, en el que el conflicto entre españoles resulta evidente, o si pasamos de la pintura, pasamos a la literatura, en Galdós, por ejemplo, en los episodios nacionales de Galdós, en los que se habla muchísimo de guerra civil, para caracterizar prácticamente todo el siglo XIX, y resulta claro que es un conflicto, o resultan claras las alusiones a la guerra civil para los años 30 o para el periodo entre los años 30 y los años 70, pero Galdós utiliza también la idea de guerra civil para una parte de la Guerra de la Independencia. Y, por ejemplo, en el equipaje del rey José, el primer episodio de la segunda serie, un episodio de 1870, escrito en 1875, por tanto, en un periodo todavía turbulento y en plena guerra civil, en ese caso la Segunda Guerra Carlista, aparte de otros conflictos. Es una obra ambientada en 1813, en el 12-13, en la última etapa de la Guerra de la Independencia, y Pérez Galdós, pensando en su presente y en ese pasado, escribe, dice: la actual guerra civil, por sus cruentos horrores, por los terribles casos de lucha entre hermanos y aún por el fanatismo de las mujeres, que en algunos lugares han afilado sonriendo el puñal de los hombres, presenta cuadros ante cuyas encendidas y cercanas tintas palidecerán tal vez los que reproduce el narrador de cosas de antaño. El primer lance de este gran drama español, que todavía se está representando a tiros, es lo que me ha tocado referir en este, que más que libro es el prefacio de un libro. Sí, al mismo tiempo que expiraba la gran lucha internacional,
daba sus primeros bajidos la guerra civil. Del majestuoso seno ensangrentado y destrozado de la una salió la otra, cual si de él naciera. Como Hércules empezó a hacer atrocidades desde la cuna. De todas maneras, la lectura patriótica del conflicto y unidireccional del conflicto termina por imponerse ya desde los años 30 del siglo XIX, y es ahí, en ese momento, en el que, como bien ha dicho José Álvarez Junco, se inventa en cierta forma la guerra de la independencia y se silencian los aspectos menos presentables del enfrentamiento. Primer elemento, ese ennoblecimiento del pasado y voluntad de evitar alusiones evocadoras del fratricidio. En segundo lugar, en ese proceso de olvido o silencio de otras guerras civiles, más allá de la Guerra Civil Española del 36-39, deberíamos hablar de los intentos de los vencedores de rechazar el carácter de contienda civil de los enfrentamientos e intentar negar, aprovechando la ocasión, la identidad del adversario, y así, por ejemplo, en el siglo XIX se habla muchísimo de facciosos o de latrofacciosos, que es una manera utilizada por los liberales en las guerras carlistas del siglo XIX para referirse a sus oponentes, en este caso los carlistas, asimilándoles a los integrantes de bandas para evitar considerarles un auténtico bando y, por lo tanto, reconocerles como tales y hacer la guerra como si se estuvieran enfrentando a otro bando reconocible, no simplemente a bandas, a un auténtico bando en el marco de una contienda fratricida. Hay un tercer argumento, y ese es un argumento que en el caso español pesa muchísimo y sin el cual no resultarían del todo comprensibles ese olvido e infravaloración de las guerras civiles del siglo XIX, y me estoy refiriendo evidentemente a la gran importancia, a la enorme trascendencia, a todas luces innegable, de la guerra de 1936-39, y la comparación de las guerras civiles anteriores con la del 36-39 ha comportado una cierta subestimación involuntaria frecuentemente de los primeros. Tanto sus repercusiones en el plano interno e internacional, su profundidad y crueldad, sin olvidar los números en juego, de muertos, heridos, huidos, emigrados, avalan el enorme impacto del conflicto de los años 30. Además, el hecho de ser la última guerra, es decir, la más reciente, no puede ser tampoco obviado. La suma de este tercer argumento a los dos anteriores explica, me parece, la tendencia, tanto en la historiografía como a nivel general, a no prestar a esos conflictos civiles, a esos conflictos fratricidas del siglo XIX, la atención que, sin lugar a dudas, merecen. Y, como quiera que sea, creo, estoy convencido, y ahora voy a insistir un poco en ello, que la guerra civil constituye un elemento clave de la historia española del siglo XIX. España vivió, sufrió durante la mayor parte del siglo XIX los efectos de una larga guerra civil. Ahí la comparación también con la guerra civil del 36-39 es pertinente, una guerra corta pero profundamente intensa versus una guerra larga, discontinua pero persistente, en la que se alternaban periodos de combate abierto, conatos insurreccionales, exilios y etapas de tranquilidad, a veces más aparentes que reales. En todo momento, como escribió Miguel de Unamuno, era posible sentir la paz como fundamento de la guerra y la guerra como fundamento de la paz. Podría argumentarse, utilizando algunas definiciones y tipologías clásicas, que no en todas las fases de esa larga guerra civil se enfrentaron dos ejércitos o que no siempre el conflicto tuvo un lugar masivo, pero me parece, y en eso estoy totalmente de acuerdo con los planteamientos de Peter Wellman o de Fernando Reinares, basarse en un concepto de guerra demasiado estrecho y dogmático carece de todo sentido.
Revolución y contrarrevolución, revolucionarios y contrarrevolucionarios, en resumidas cuentas, mantuvieron en España un enfrentamiento permanente que puede ser fácilmente reconstruido entre 1808 y 1876. Con conflictos de alta, mediana y baja intensidad se suceden en esas décadas. La Guerra de la Independencia, para volver a la Guerra de la Independencia, constituye la antesala, me parece, de las querellas hispano-españolas del siglo XIX. Es decir, no es una guerra civil, pero es también, o tiene ingredientes, o podemos encontrar en esa Guerra de la Independencia algunos de los ingredientes, algunos de los elementos que luego van a estallar en esa larga guerra civil. Fue, de todas maneras, en el trienio liberal, entre 1820 y 1823, cuando éstas adquirieron amplias proporciones. Posteriormente, después del trienio liberal, después de la llamada década ominosa, o mejor década absolutista, es decir, entre 1823 y 1833, van a continuar los conflictos y, más adelante, la dialéctica carlismo-liberalismo va a presidir el siglo XIX. Y esas guerras carlistas, esas carlistadas, constituyen, en cierta forma, la principal expresión de lo que podríamos llamar las querellas intrahispánicas del siglo XIX. El carlismo fue un movimiento sociopolítico de carácter antiliberal y antirrevolucionario, surgido en las postrimerías del antiguo régimen y que hasta los años 70 del siglo XIX va a mantener ese juego permanente, ese conflicto permanente con el liberalismo. Se trata de un conflicto que a veces se le han buscado explicaciones relativamente simples, de tipo dinástico, pero que me parece que en el fondo la cosa es algo más compleja y no deja de ser un conflicto entre dos grandes visiones del mundo, que se proyectan sobre personas concretas, personas reyes, pretendientes, pero en el fondo, por lo que se está luchando, no es por personas concretas, no por unos derechos concretos, sino por lo que esas personas representan, esas personas y el triunfo posible de esas personas representa, es decir, una visión específica del mundo, unos proyectos específicos para la construcción de la contemporaneidad en España. La etapa delimitada por los años 1833 y 1876 constituye la de mayor presencia e importancia del carlismo en España. Es el tiempo que podríamos llamar de las carlistadas. Se producen dos grandes guerras civiles, la llamada Primera Guerra Carlista entre 1833 y 1840, otra gran guerra civil algo más corta entre 1872 y 1876, y entre esas dos grandes guerras civiles otros conflictos, podríamos decir, menores, aunque muy importantes, por ejemplo, la llamada Guerra de los Matiners entre 1846 y 1849, o las sublevaciones de 1855, de 1860, 1869, 1870, a lo que habría que sumar otros momentos, por ejemplo, en los años 40, de restos de conflictos generados por restos de los ejércitos que se han enfrentado entre 1833 y 1840. En todo caso, las dos grandes guerras civiles del siglo XIX, la de los años 30, la de los años 70, se producen en dos momentos especialmente críticos en la historia de España del siglo XIX, perceptibles como potencial y efectivamente revolucionarios, uno durante la regencia de María Cristina de Nápoles, es decir, la viuda de Fernando VII, en pleno proceso terminal de crisis del antiguo régimen y de despliegue de la revolución liberal,
la otra en pleno sexenio democrático, ese turbulento periodo que empieza con el destronamiento de Isabel II en el 68 y que comprende la monarquía de Amadeo I y la corta experiencia de la Primera República. En todo caso, estamos ante dos grandes guerras civiles que implican a millares de hombres e implican a otras tantas familias. Ambas contiendas tienen lugar en toda España, pero su campo de operación fundamental es la España del norte, llegándose a crear en el País Vasco y en Navarra en algunas fases verdaderos estados carlistas. Pero, insisto, son conflictos que afectan a la totalidad del país. Normalmente las vías o las formas de violencia utilizadas en esos conflictos se basan en la formación de partidas que confluyen en un ejército real. Es el conflicto clásico ideal de la movilización carlista que se enfrenta con los ejércitos o bien las tropas de ciudadanos liberales. La excepción en ese sentido es el conflicto de 1860, es puramente una excepción en el campo del carlismo, la llamada Ortegada o desembarco de San Carlos de la Rápita del pretendiente Carlos VI, es un pronunciamiento como habían sido la mayor parte de los pronunciamientos liberales antes de la Revolución Liberal y también después para dirimir los conflictos entre las distintas familias del liberalismo. Pero, insisto, es una excepción en las formas de violencia de esa guerra civil larga del siglo XIX. En todo caso, la violencia, en sus formas más o menos estructuradas, de una manera más o menos reglada, y ahí el reconocimiento del enemigo es básico para esa guerra más o menos reglada, como demuestra el convenio Elliot de los años 30, esa violencia, decía, en sus formas más o menos estructuradas, de una manera más o menos reglada y con unos grados de mayor o menor brutalidad, preside, me parece, en todo momento la larga guerra civil del siglo XIX entre carlismo y liberalismo. ¿Qué ocurre en 1876? En 1876 ha empezado el régimen de la Restauración, con el pronunciamiento de Martínez Campos de finales del 74, en el 75 empieza la Restauración y los nuevos gobernantes de la Restauración se ven en la obligación de dedicar innumerables esfuerzos en dar fin a dos dinámicas sobrepuestas. En primer lugar, primera dinámica, la que corresponde a la coyuntura democrática y revolucionaria abierta en septiembre de 1868, que hizo posible una amplia movilización popular y un intenso desarrollo de experiencias republicanas, cantonalistas e internacionalistas, vividas con no disimulado temor desde algunos sectores de la sociedad e incluso por algunos sectores que habían contribuido al destronamiento de Isabel II. En ese sentido, el sexenio democrático es un periodo muy turbulento en el que la violencia y la violencia política está permanentemente presente. En ese sentido, la Restauración propone, para frenar esas vías y toda tentativa revolucionaria, ofrece a la sociedad un régimen conservador y de orden. El segundo de los objetivos de los gobernantes de la Restauración consiste en acabar con el largo ciclo de violencias políticas iniciado en 1808, que preside claramente la construcción del Estado liberal en España. Y en ese sentido, para evitar la continuación de esos conflictos, debe evitarse, por un lado, la participación de los militares en la vida política, debe evitarse la continuación de los conflictos con el carlismo como protagonista y, en ese sentido, desde 1875, la Restauración invertirá grandes esfuerzos en terminar con la Segunda Guerra Carlista, sin olvidar los grandes esfuerzos
invertidos en terminar también el conflicto de Cuba, en cerrar el conflicto de Cuba, como se consigue en 1878 con la paz de Zanjón, aunque en ese caso, a diferencia de lo que va a ocurrir con el carlismo, el conflicto de Cuba se cierra, en cierta manera, se cierra solo provisionalmente hasta la guerra de 1895-1898. De todo eso emerge, me parece, un siglo XIX muy marcado por la violencia y por esa larga guerra civil. Introducir la idea de la existencia en España en el siglo XIX de una larga guerra civil no significa, de modo alguno, y quiero dejarlo muy claro, sugerir viejas y también obsoletas imágenes de Españas trágicas, negras, anormales o excepcionales, sino simplemente aportar elementos para una comprensión más ajustada y más compleja de ese pasado y, en concreto, del siglo XIX. Yo creo que los debates sobre las anomalías y sobre los fracasos pertenecen ya a la historia de España. El uso de la categoría de guerra civil debe restar al margen, creo, de las consideraciones y los prejuicios morales que suscita la aprehensión, y está claro la aprehensión de la guerra civil. Una interpretación del 800 hispánico que subraye el componente fratricida de los enfrentamientos no debe implicar ningún tipo de valoración en clave positiva o negativa de ese pasado, ni tampoco lo convierte, me parece, en ningún caso, en excepcional, ya que la guerra civil se encuentra en la base de la génesis o de la formación de un buen número de estados y naciones contemporáneos. España comparte, en este sentido, con sus países vecinos, esto es, con la que podemos designar como la Europa del Sur, con Portugal, España, Francia, Italia, podemos sumar Grecia también, y también con algunos otros países menos vecinos, la característica de haber vivido en el siglo XIX una importante guerra civil más o menos larga y estructurada en torno al eje revolución-contrarrevolución. Evidentemente, como no podía ser de otra manera, en cada uno de los estados, en cada uno de estos estados, esta adquirió tintes específicos, tanto por lo que se refiere a la cronología y a la intensidad, como a sus implicaciones, características y también repercusiones. Para ver eso, permítanme un repaso muy rápido por la historia del siglo XIX de esos países vecinos, para huir de esa idea de la excepcionalidad, de la anormalidad, y simplemente para intentar mostrar que la guerra civil está en la base de la construcción de esos estados contemporáneos, de la contemporaneidad en muchos de esos países. Piensen, por ejemplo, en primer lugar, en el caso portugués en ese sentido muy próximo al español. Algunos autores han hablado incluso de historias paralelas o de historias cruzadas en el siglo XIX. En todo caso, la etapa que empieza con las invasiones francesas de 1807 y que llega hasta la regeneración, la Regeneração portuguesa de 1851, tiene características muy parecidas a la historia de España del siglo XIX. Como en España están en la base como elemento de inicio, como elemento de ruptura importante, esas invasiones francesas de 1807, pero más adelante también las tensiones entre revolución y contrarrevolución marcan el trienio de 1820-23, trienio como el trienio liberal en España, y abocan años después a una guerra civil entre 1828 y 1834, y muy especialmente entre 1832 y 1834, que enfrenta a miguelistas y liberales, es decir, a contrarrevolucionarios y revolucionarios. Los miguelistas serían
y de hecho tienen grandes contactos con los carlistas, serían los carlistas portugueses, en cierta forma seguidores del rey Miguel I, y los españoles carlistas van a apoyar a los miguelistas y los miguelistas portugueses van a apoyar a los carlistas españoles, y los liberales portugueses y españoles van a ayudar a su vecino a deshacerse de los contrarrevolucionarios en cada uno de los países. De hecho, los autores, los novelistas portugueses del siglo XIX hablan claramente de nuestra guerra civil, de las luchas civiles portuguesas para la etapa 1820-1834. Pienso en la novela, una de las novelas importantes del siglo XIX portugués, en Mario, escrita en 1868, de Antonio de Oliveira Silva Gallo. El triunfo de los liberales en esa guerra civil, muy parecida a la primera guerra carlista en España, frente a los partidarios del absolutismo miguelista, no impide la continuación del conflicto. Los conflictos prosiguen después de la guerra, como en España, conflictos de baja y mediana intensidad, mezcla de guerrilla y bandolerismo, hasta el estallido en la segunda mitad de la década de los 40 de las revueltas de María da Fonte y de Patuleia, que en el fondo son muy parecidas a los conflictos de la etapa de la guerra de los matinés en España. A todo ello, como en España, también deberíamos añadir la inestabilidad política del propio campo liberal, que ha llevado a algunos historiadores, en este caso a una historiadora, María Fátima Bonifacio, a definir el periodo 1834-1851 en Portugal como una guerra de todos contra todos. La regeneración, esa regeneración de 1851, pone fin a ese largo periodo de enfrentamientos, revueltas y luchas civiles en Portugal. Pasemos a Francia, por ejemplo. En Francia la guerra civil forma parte integrante del proceso revolucionario abierto en 1789. Conflictos como los conflictos de la Vendée o la Chouannerie constituyen los ejemplos más claros de un fraternal fratricidio, para decirlo de alguna forma, de ese enfrentamiento entre revolución y contrarrevolución. Es esa guerra entre blancos y azules que novelan magistralmente, entre otros, Balzac en Los Chouanes de 1829, Barbé d'Aurevilly en L'Ensorcelé de 1852, o Dumas, Alejandro Dumas, en una novela menos conocida, pero muy interesante, de 1867 y 1868, que se llama Los blancos y los azules. Pero ni la revolución, ni la contrarrevolución, ni tampoco sus confrontaciones terminan realmente en 1799, escogiendo una de las fechas de terminación clásica de la Revolución Francesa, o en 1815, si le sumamos la etapa napoleónica, sino mucho más adelante. Yo diría que en los inicios de la Tercera República, es decir, en los años 70 del siglo XIX. De hecho, ya un historiador importante de la Revolución Francesa, de los años 60, que escribió un libro sobre la contrarrevolución en los años 60, Jacques Godechaux, advertía ya la necesidad de extender ese conflicto y el fenómeno contrarrevolucionario y el fenómeno revolucionario hasta mediados del siglo XIX, tanto en Francia como en buena parte del mundo occidental. Y en la actualidad muchos historiadores franceses alargan el marco cronológico de la Revolución Francesa o del periodo revolucionario hasta 1830-1840. Es el caso de Jean-Clément Martin, por ejemplo, que establece un marco cronológico revolucionario entre 1770 y 1830-40. Pero me parece que todavía se puede ir algo más lejos, adoptando la cronología propuesta por François Furet en su obra sobre la revolución. Él hace un planteamiento de una revolución larga, de una revolución francesa larga, que de hecho no termina hasta el inicio de la Tercera República Francesa y la asunción del legado revolucionario y la estabilización de ese legado. Yo creo que hasta
finales de los 70, principios de los 80, podemos hablar también en Francia de un largo proceso hecho de momentos muy intensos y de pausas y de otra vez de momentos intensos. Una larga etapa de guerra es, en cierta forma, lo que hace un historiador francés importante, de los más importantes de la historiografía francesa actual, Alain Corbin, cuando aborda la cuestión de las masacres, de la masacre en la guerra, y él propone una cronología para las guerras civiles francesas entre 1789, por tanto el inicio de la guerra de la Revolución Francesa, y 1871, por tanto el periodo de la guerra franco-prusiana y de la Comuna de París. Cambios de régimen e inestabilidad constitucional, sin olvidar episodios revolucionarios como los de 1830, 1848 o la Comuna. Recuerden, la Comuna de París, la famosa guerra civil del texto de Karl Marx, la guerra civil en Francia. Todo eso jalona esa etapa, y la historiografía francesa o algunos historiadores franceses han adoptado para ese estado de conflictividad permanente la denominación de guerras franco-francesas, que en cierta forma es una manera de no decir guerra civil ni de guerra fratricida, y es una forma de hacer aceptar esa característica de guerra civil sin decir guerra civil. Y finalmente, en ese repaso, si vamos a Italia, nos podemos encontrar con cosas muy parecidas, aunque hay un par de elementos que aparentemente lo alejan de los casos anteriores. Primero, el tema del Estado. Pues en el caso italiano no se produce un conflicto en el 19 entre miembros de un Estado por el control de este Estado, o de estados y no estados, como plantea Charles Tilly, sino un enfrentamiento en el mismo proceso de construcción del Estado. No es un conflicto entre Estado y no Estados, sino un conflicto en el mismo proceso de construcción de un Estado, en este caso de Italia, a partir de entidades estatales o preestatales. Segundo elemento, la dificultad por parte de buen número de historiadores italianos, pero también de no italianos, en reconocer que en Italia, en el siglo XIX, tuvo lugar una guerra civil. Y en ese sentido, yo creo que en el caso italiano, el mito del Risorgimento y el mito de la unificación frente al extranjero siguen pesando en demasía, pero en los últimos años se habla cada vez más claramente para el siglo XIX. Se empezó para el siglo XX, en reconocer esa guerra civil entre italianos para la etapa de los 40, es decir, una guerra civil en el marco de una guerra mundial. Esa fue la primera vía, y en ese sentido aparecieron algunos libros importantes, sobre todo un libro de Claudio Pavone sobre la guerra civil, que generó una gran polémica y cambió la idea sobre el siglo XX. Yo creo que en los últimos tiempos se está repensando el siglo XIX italiano, y se está haciendo que movimientos como los Viva María, las distintas insurgenze o todas las resistencias a la unificación, ya sea sobre todo en el Reino de Nápoles, pero también en otros puntos de Italia, forman parte de un conflicto largo y abierto, integrado por distintas fases, y en ese sentido Risorgimento, unificación, guerra de independencia, brigantaggio, términos utilizados por la historiografía habitualmente, no son términos neutros, sino cargados de significaciones y cargados de ideología, lo mismo que podría decirse para esa denominación de guerra de la independencia para el caso español. Por lo tanto, la visión que emerge es más bien una lucha entre italianos, de una Italia combatiendo contra Italia, como aparece en alguno de los textos de la época. Una vez visto esos países y esa
no anormalidad del caso español, yo creo que incluso, pero lo dejo solo apuntado, podríamos dar un paso más e introducir la idea de guerra civil en la guerra civil, a la manera que algunos autores lo hacen para el siglo XX. No se trata exclusivamente de intentar trasladar la llamada guerra civil europea entre fascismo y comunismo al siglo XIX, sino de sugerir simplemente que para muchos contemporáneos se estaba librando en el siglo XIX, en los distintos países de Europa, un gran conflicto entre revolucionarios y contrarrevolucionarios, que en el fondo siempre era el mismo conflicto, pero en escenarios distintos. No puedo alargarme sobre esa idea, pero solamente una citación de un español, Francisco Tristany, que se encuentra en el sur de Italia luchando al lado de los napolitanos frente a los piamonteses y a los que intentan unificar Italia. Y Francisco Tristany, que había participado en las guerras carlistas en España antes de irse a Italia, le dice en 1861 a su hermano, dice: ya sabes cuántos sacrificios hemos hecho hasta aquí, solo anhelábamos continuarlos hasta dar la vida, si hubiera sido menester, en defensa de la causa de nuestro rey. La espada que empuñábamos en España, volveremos a tomarla para combatir por la legitimidad en donde convenga. Los revolucionarios son en todas partes los mismos y sus planes siempre inicuos. La usurpación cometida contra el augusto rey de Nápoles pide una justa venganza y tendremos en grande honor el cooperar por nuestra parte a ella. Y eso explica en el siglo XIX la gran circulación por Europa de combatientes revolucionarios o contrarrevolucionarios implicados en conflictos fuera de su país, de liberales españoles y de carlistas españoles en Italia, al lado de unos o al lado de otros, de los zuavos pontificios que integran combatientes de muchas naciones europeas luchando en Italia, o de antiguos vendeanos contrarrevolucionarios franceses luchando en Portugal o en España. Hay una circulación permanente de europeos en esa, si quieren, entre comillas, guerra civil europea, suma de guerras civiles del siglo XIX. Los procesos que tienen lugar a lo largo del siglo XIX son, me parece, de una gran complejidad, y simplificarlos no conduce a ningún lugar. Y aunque resulte más difícil y costoso, solamente una reconstrucción compleja de la complejidad del pasado nos acerca a ella. Y en esa reconstrucción compleja de la realidad, yo creo que los historiadores deberíamos ser mucho más sensibles con la documentación de entrada, pero deberíamos ser mucho más sensibles con la literatura y con el arte, dejar de verlos en cierta forma como elementos menores, anecdóticos o puramente ejemplificadores, como hemos hecho durante mucho tiempo en nuestro acercamiento e intento de comprender el pasado. Permítanme hacer una breve reflexión muy aplicada a la literatura y en especial a la novela, pero que puede ser perfectamente aplicable también a la pintura. La literatura debe interesar a los historiadores no como fuente o como motivo, fuente documental o como motivo ornamental, sino como parte integrante de la propia reflexión histórica. Lo que se produce, en palabras de Isabel Bourdiel, cuando se considera a los escritores, a sus creaciones y a sus personajes y las posibles lecturas que suscitaron como actores históricos por derecho propio, aunque con características expresivas peculiares. En ese sentido, interesan los textos y los contextos y sus respectivas evoluciones, así como los autores y las recepciones y lecturas de las obras. No debemos olvidar, como escribe Mario Vargas Llosa, que en la literatura encontramos un claro reflejo de la subjetividad de una época.
Las novelas, pero también otros géneros literarios, contienen elementos indispensables para conformar una imaginación moral, tan importante para la historia como poco frecuente en los historiadores, como apuntaba acertadamente Carlo Ginzburg en 1982 en una conversación con Adriano Sofri. Y Adriano Sofri le preguntaba en esa conversación qué aconsejarías a los muchachos que quieran dedicarse a la historia. Y la respuesta del historiador italiano Carlo Ginzburg era la siguiente: leer novelas, muchas novelas, porque la cosa fundamental en la historia es la imaginación moral. Y en las novelas está la posibilidad de multiplicar las vidas, de ser el príncipe Andrei de La guerra y la paz o el asesino de la vieja usurera de Crimen y castigo. En realidad, la imaginación moral encuentra más difícilmente fuentes desde las cuales poder alimentarse. Incluso los periódicos la incluyen más bien implícitamente, mucho más que suscitarla, y ello en la mejor de las hipótesis. Existe entonces el riesgo de un debilitamiento recíproco entre las propias noticias o, por el contrario, el hecho de dar por descontada una predisposición a esta imaginación moral. Muchos historiadores, por su parte, tienden a imaginar a los otros como si fueran iguales a ellos, es decir, personas aburridísimas. La imaginación moral no tiene nada que ver con la fantasía, que prescinde del objeto y es narcisista, aunque puede ser obviamente óptima. Esa imaginación quiere decir, por el contrario, sentir mucho más de cerca a ese asesino de la usurera, o a Natacha, o a un ladrón, un sentimiento que es justamente lo contrario del narcisismo. Dos ejemplos rápidos para terminar de las posibilidades para los historiadores de un acercamiento distinto y claramente consciente a la literatura y al arte del siglo XIX para reescribir, repensar la historia de ese siglo XIX, esa historia, como decía, compleja. Solo dos ejemplos muy rápidos. Por ejemplo, primer ejemplo, hasta hoy los historiadores han escrito una historia del carlismo, los historiadores han o hemos escrito una historia del carlismo del siglo XIX y también del siglo XX en la que no hay mujeres. Es decir, las mujeres están totalmente ausentes. Evidentemente, hay alguna excepción. Cuando hablamos de alguna princesa o de la mujer del pretendiente, o incluso, si se quiere, de alguna aristócrata implicada en alguna insurrección, o de alguna chica o algún caso de chica travestida, vestida de varón para participar en algún conflicto, pero aparte de eso, la mujer, no hay mujeres en la historia del carlismo. La pregunta es, digamos, ¿qué historia hemos escrito hasta este momento? O dicho de otra forma, ¿esa historia que hemos escrito refleja realmente la realidad del momento? Yo me atrevería a decir que no, que sencillamente hemos escrito una historia del carlismo, y pongo ese ejemplo, pero podríamos sumar cambien carlismo por cualquier otro nombre. Sencillamente hemos escrito una historia del carlismo sin mujeres porque no hemos sabido ver a las mujeres. Y en ese sentido, yo creo que una mirada o una lectura atenta de la literatura del siglo XIX podría ayudarnos a reescribir esa historia del carlismo con mujeres y, por lo tanto, de esa historia del carlismo más real, porque realmente esas mujeres estaban ahí. Y si uno piensa, por ejemplo, en Paz en la guerra, de Miguel de Unamuno, esa novela, como decía, de finales del siglo XIX, las mujeres están muy presentes. Las mujeres son las que animan a los hombres, las mujeres son las que difunden la ideología, las que se ocupan de, entre comillas, hacer carlistas, es decir, formar a los hijos
para que sean buenos carlistas en el futuro, las que abastecen a las tropas, etc. Es decir, en esa novela las mujeres están. Y yo diría en todas las novelas las mujeres están. El problema es que sencillamente, el problema no es que las mujeres no estén en el carlismo o que el carlismo sea cosa de hombres, sencillamente que hemos sido incapaces de encontrarlas, o mejor dicho, hemos sido incapaces de verlas. Y eso no es exclusivo del carlismo. Hay un libro importante publicado en México en los años 80, que deriva de una tesis doctoral sostenida por un mexicano en Francia, se llaman Los silencios de la historia. Y él se plantea la misma pregunta, pero para el caso mexicano. Es decir, ¿por qué se ha escrito para el caso mexicano una historia de la Cristiada, es decir, de esa guerra civil en el seno de la Revolución Mexicana y a finales de los años 20? ¿Por qué esa guerra cristera? ¿Por qué en la guerra cristera no hay mujeres? Y finalmente lo que él hace es dedicarse a reconstruir y a repasar toda la literatura escrita en la misma época y un poco posteriormente sobre la guerra cristera, y la conclusión a la que llega es que todas esas novelas son en el fondo novelas de mujeres. Por lo tanto, cómo los historiadores hemos llegado a esa conclusión o a escribir esa historia sin mujeres, y en cambio, si miramos la literatura de la época, son las mujeres el centro, la clave de la guerra cristera. Y evidentemente la conclusión de Agustín Vaca es que sencillamente deberíamos volver a mirar esa historia de la guerra, que es una historia evidentemente en la que las mujeres tienen un papel fundamental. Ese es un posible ejemplo, pero hay muchos otros. No quiero alargarme y si quiero respetar la hora que me han dicho que hablase. Un segundo ejemplo muy rápido es el de la violencia vivida. Es decir, los historiadores o las historias en general describen, hablan de la violencia, pero difícilmente entran en cómo se vive, cómo se ejerce y cómo se vive, las dos cosas, esa violencia. En cierta forma, es una historia muy o bien explicando los hechos violentos o bien entrando en una sociología de la violencia, pero posiblemente nos ayudaría mucho entrar también en lo que podríamos llamar una antropología de esa violencia, un poco como se hace en un excelente, yo creo que de los libros más interesantes que se han publicado en el último año, un libro en el que se hace precisamente eso, pero para la Primera Guerra Mundial y para los conflictos del siglo XX, un libro que se llama Combatir, un libro francés de Stéphane Audouin-Rousseau, publicado en 2008, se llama Combattre, pour une approximation anthropologique de la guerre. Por tanto, intentar entrar como historiadores a interrogar, en cierta forma, a los hombres y mujeres del pasado sobre cómo se ejerce, cómo se vive, cómo se siente esa violencia. En cierta forma, sería una transposición, si quieren, de esa imaginación moral de la que hablaba Carlo Ginzburg a la realidad del pasado. Y en esa aproximación a la violencia vivida o a la violencia ejercida, yo creo que las referencias a las pinturas de Goya resulta imprescindible. En ese sentido, yo creo que resulta muy claro, muy evidente en una visita a la exposición que se puede ver ahora en el Museo del Prado sobre Goya en tiempos de guerra. Y yo creo que por ahí podríamos avanzar con una buena integración, con una buena lectura en profundidad de la pintura. Avanzaríamos, insisto,
mucho en ese sentido. Lo mismo podríamos decir de la literatura. Los ejemplos que se podrían traer a colación de los episodios nacionales son múltiples, pero centrándonos solo, por ejemplo, en Goya, en la pintura, y en Pérez Galdós, en los episodios nacionales, en los primeros episodios nacionales, hay un tema, me parece interesantísimo, en el que hemos profundizado, yo creo, poco, que es el tema de los fusilamientos. Un tema muy presente en Goya, no solo en el 3 de mayo, sino en desastres como Y no hay remedio, No se puede mirar o Bárbaros, un tema tratado posteriormente por muchos otros pintores, y pienso en Antonio Gisberti, el fusilamiento de Torrijos, que en ese caso inspiran, yo creo, también Goya y otros cuadros, otras pinturas de fusilamientos en otros países, como la ejecución de Maximiliano de Manet. O bien, para seguir con los fusilamientos, una lectura de los primeros episodios nacionales puede resultar muy útil para intentar entender, para intentar aproximarnos, en cierta forma, no al acto del fusilamiento en sí, sino a la vivencia del fusilamiento, tanto desde el punto de vista del fusilado, en cierta forma, como del fusilador. Y en ese sentido podría ser muy interesante comparar, y lo hago para terminar mi intervención, la descripción de Pérez Galdós en el tercero de los episodios nacionales, en el 19 de marzo y el 2 de mayo, compararla con la escena de fusilamiento del episodio Zaragoza, algo más posterior. En el primer caso es la narración de su propio fusilamiento, es decir, el fusilamiento de Gabriel Araceli, que lo cuenta al final de su vida, un fusilamiento que tiene lugar el 3 de mayo de 1808 y en el que los ecos de Goya son muy claros, igualmente como en otros momentos de ese tercer episodio nacional. La observación del cuadro del 2 de mayo es también muy importante para Galdós. En ese episodio, en el tercer episodio, Gabriel Araceli cuenta, y es el final del episodio, cuenta su propio fusilamiento. Y al ver esto, dice: sentí un estruendo horroroso, después un zumbido dentro de la cabeza y un hervidero en todo el cuerpo, después un calor intenso seguido de penetrante frío, después una sensación inexplicable, como si algo rozara por toda mi epidermis, después un vapor dentro del pecho que subía invadiendo mi cabeza, después una debilidad incomprensible que me hacía el efecto de quedarme sin piernas, después una palpitación vivísima en el corazón, después un súbito detenimiento en el latido de esta víscera, después la pérdida de toda sensación en el cuerpo y en el busto y en el cuello y en la boca, después la inconsciencia de tener cabeza, la absoluta reconcentración de todo yo en mi pensamiento, después unas como ondulaciones concéntricas en mi cerebro, parecidas a las que forma una piedra cayendo al mar. Después un chisporroteo colosal que difundía por espacios mayores que cielo y tierra juntos la imagen de Inés en 200.000 millones de luces. Después oscuridad profunda, misteriosamente asociada a un agudísimo dolor en las sienes. Después un vago reposo, una extinción rápida, un olvido creciente e invasor. Y por último, nada, absolutamente nada. En todo caso, es un fusilamiento. El protagonista, evidentemente, no muere, como sabe el lector, porque es quien está contando, su propio fusilamiento, lo que queda claro en el episodio posterior, en el que se cuenta cómo no murió, solo quedó herido, y cómo se recuperó de esas heridas. Y decía, esa descripción puede compararse con todas las reflexiones del episodio Zaragoza sobre
el fusilamiento, pero visto por el propio Gabriel Araceli, alter ego de Galdós, desde el otro campo, para decirlo de alguna forma, desde el campo de la persona o del fusilador. Y se hace en ese sentido una descripción del mismo tipo. En el caso del 19 de marzo y el 2 de mayo era la descripción de lo que ocurre justo antes de morir, para decirlo de alguna forma, o de ser fusilado en Zaragoza, es los momentos, los segundos anteriores, antes de escuchar el fuego y apretar el gatillo. Bien, en todo caso, creo que los ejemplos en ese sentido podrían multiplicarse, pero termino aquí mi intervención. Yo creo, solo diciendo o volviendo sobre una de las ideas fundamentales que he intentado desarrollar, que es que el siglo XIX español yo creo que merece que volvamos a repensarlo y que lo hagamos de manera diferente, de manera nueva. Yo creo que deberíamos volver a interrogar el siglo XIX y esta es una tarea ingente, pero indispensable y también que puede ser apasionante. Y la importancia de esa tarea implica, me parece, entre otras cosas más, un esfuerzo común para repensar este siglo XIX de historiadores de la literatura e historiadores del arte. Y yo creo que únicamente, como decía antes, y repito para terminar, con unos planteamientos y con unas preguntas complejas, solo así nos acercaremos a un complejo pasado, ese complejo pasado que es el de nuestro siglo XIX. Y en ese sentido creo que remirarlo, revisitarlo, repensarlo en clave de guerra civil, como les he propuesto, es una manera de intentar una aproximación nueva o relativamente nueva, no para buscar la novedad en ella misma, sino simplemente para acercarnos de manera diferente, buscando otros ángulos, formulando otras preguntas a ese siglo XIX. Muchas gracias.